¿Sabías que hay un agua bendita que puede transformar tu economía, abrir las puertas de los cielos sobre tus finanzas y hacer que la abundancia de Dios fluya hacia tu vida? Hoy voy a revelarte un secreto espiritual que la mayoría ignora, pero que está escrito en la palabra de Dios desde hace miles de años. Si tienes escasez, si sientes que trabajas y trabajas pero el dinero no alcanza, si las deudas te agobian y no ves salida, entonces este mensaje es para ti, porque no es casualidad que estés aquí en este momento. Dios tiene algo poderoso que mostrarte. Escúchame bien, el dinero no es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Pero el dinero en sí es una herramienta, es un recurso que Dios nos da para bendecir, para prosperar, para cumplir propósitos. Y Dios quiere que sus hijos prosperemos. Tercera de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Lo ves? Dios desea tu prosperidad. No es su voluntad que vivas en escasez, en pobreza, en necesidad constante, pero hay un problema, y ese problema no está en el cielo, está aquí, en la tierra, en nuestras manos. Literalmente, nuestras manos son instrumentos espirituales. Con nuestras manos trabajamos, con nuestras manos damos, con nuestras manos recibimos, con nuestras manos oramos, y muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras manos están contaminadas espiritualmente. Están llenas de avaricia, de deshonestidad, de pactos del pasado, de maldiciones generacionales, de tacañería, de codicia. Y cuando tus manos están sucias espiritualmente, no importa cuánto trabajes, el dinero se escapa. Es como si tuvieras un saco roto. Trabajas, te esfuerzas, sudas, te desgastas, pero al final del mes no tienes nada. Ageo capítulo 1 versículo 6 dice: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Te identificas con esto? ¿Sientes que tu saco está roto, que no importa cuánto ganes siempre falta? Entonces necesitas lavar tus manos, pero no con cualquier agua. Necesitas lavarlas con el agua que Dios te da, con el agua que tiene poder espiritual, con el agua que limpia, purifica y atrae la bendición. Ahora, déjame explicarte algo muy importante. Cuando hablo de lavar las manos con agua bendita, no estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, estoy hablando de un acto de fe, de obediencia, de consagración. En la Biblia el lavamiento tiene un significado profundo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21, nos habla de la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar. ¿Por qué? Porque no podían acercarse a Dios con impureza. No podían ministrar con manos sucias. Y tú y yo somos sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si eres hijo de Dios, eres sacerdote. Y como sacerdote, debes presentarte ante Dios con manos limpias. El Salmo 24, versículo 3 y 4 pregunta: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, ¿cómo lavamos nuestras manos espiritualmente? Primero, con arrepentimiento. Debes reconocer si has manejado el dinero de manera incorrecta. ¿Has sido deshonesto en tus negocios? ¿Has robado, aunque sea un poquito? ¿Has sido tacaño con Dios, reteniendo tus diezmos y ofrendas? ¿Has deseado lo ajeno? ¿Has envidiado la prosperidad de otros? Todo eso contamina tus manos. Escucha lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Te das cuenta? Cuando retienes el diezmo, que es el 10% de tus ingresos que le pertenece a Dios, estás bajo maldición. Y esa maldición hace que tu dinero se vaya, que no prosperes, que vivas en escasez. Pero mira lo que dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios promete abrir las ventanas de los cielos, pero primero debes lavar tus manos de la avaricia, del robo, de la retención. Ahora, el agua con la que lavas tus manos debe ser agua bendecida, consagrada a Dios. No es agua común, es agua que has apartado para un propósito espiritual. Puedes tomar agua limpia, ponerla en un recipiente y orar sobre ella. Pídele a Dios que la santifique, que la llene de su Espíritu Santo, que esa agua tenga poder para limpiar, purificar y bendecir. En el nombre de Jesús, declara sobre esa agua que tiene el poder de romper maldiciones, de cancelar pactos del pasado, de limpiar toda contaminación espiritual. Puedes agregarle sal bendita, porque la sal tiene propiedades de purificación. En 2 de Reyes capítulo 2 versículo 20 y 21, el profeta Eliseo sanó las aguas contaminadas echándole sal. La sal representa pacto, preservación, purificación. Y déjame detenerme aquí un momento para explicarte algo profundo. La sal en la Biblia tiene un significado espiritual poderoso. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. La sal preserva, la sal da sabor, la sal purifica. Cuando echas sal bendita en el agua, estás activando un principio espiritual de preservación y purificación. Estás declarando que esa agua tiene la capacidad de mantener alejada la corrupción, de preservar la bendición, de purificar lo contaminado. En el libro de Levítico capítulo 2 versículo 13, Dios ordenó que todas las ofrendas fueran sazonadas con sal, porque era la sal del pacto. Números capítulo 18 versículo 19 habla del pacto de sal, un pacto perpetuo e inquebrantable delante de Dios. Entonces, cuando usas sal en tu agua bendita, estás invocando el pacto de Dios sobre tus finanzas, sobre tu vida, sobre todo lo que toque en tus manos. Entonces, con esa agua bendita y con sal consagrada, lavas tus manos, pero no lo hagas de manera mecánica. Hazlo con fe, con intención, con oración. Mientras lavas tus manos, di, Señor, limpio mis manos de toda avaricia, de toda deshonestidad, de toda tacañería. Limpio mis manos de toda maldición financiera, de toda palabra negativa, de todo pacto de pobreza. En el nombre de Jesús, declaro que mis manos son instrumentos de bendición, de prosperidad, de abundancia. Y luego haz un compromiso con Dios. Dile, Señor, de hoy en adelante voy a honrarte con mis finanzas. Voy a darte el primer lugar. Voy a ser fiel en mis diezmos y ofrendas. Voy a ser generoso con los necesitados. Voy a trabajar con honestidad y excelencia. Y confío en que tú abrirás las ventanas de los cielos sobre mi vida. Porque, hermano, hermana, la prosperidad de Dios no viene por casualidad, viene por obediencia. Viene cuando alineas tu vida con los principios del reino. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ves? Primero honras a Dios y luego viene la abundancia. Pero déjame decirte algo más. No basta con lavar tus manos una sola vez. Esto es un acto continuo, una disciplina espiritual. Cada día antes de salir a trabajar, antes de tocar tu dinero, lava tus manos con esa agua bendita. Hazlo con fe.
Hazlo declarando bendición sobre tu día, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas. Imagínate a un campesino que siembra su tierra. Él no siembra una vez y se olvida. Él cuida su siembra, la riega, la protege, espera con paciencia hasta que llega la cosecha. Así es con tus finanzas. Debes cuidar tu siembra espiritual, debes regar tu fe, debes proteger tu bendición de los ladrones espirituales que son la duda, la incredulidad, la impaciencia. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A veces la bendición no llega de inmediato, pero llegará. Dios no es hombre para mentir. Si Él prometió prosperarte, te prosperará. Pero también debes examinar tu corazón, porque a veces la escasez no es por falta de bendición, sino por falta de sabiduría. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Eres diligente en tu trabajo? ¿Eres responsable con tu dinero? ¿O lo gastas sin pensar, sin planificar, sin sabiduría? Muchas personas piden a Dios que les dé más dinero, pero cuando lo reciben, lo despilfarran. Lo gastan en cosas innecesarias, en vicios, en placeres pasajeros, y luego se quejan de que no tienen. El problema no es que Dios no les dé. El problema es que no saben administrar lo que reciben. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, si quieres que Dios te confíe abundancia, primero debes demostrar que eres fiel con lo poco. ¿Cómo tratas los 5 pesos? ¿Cómo tratas los 100 pesos? ¿Los administras con sabiduría? ¿Los honras como provisión de Dios? Porque cada peso que tienes es un regalo de Dios. No lo tomes a la ligera. Y déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Hay personas que ganan poco pero viven en paz, porque administran bien. Y hay personas que ganan mucho, pero viven angustiadas, endeudadas, sin paz, porque no saben manejar lo que Dios les da. Proverbios capítulo 15, versículo 16, dice: Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La paz no viene del dinero, viene de saber que Dios es tu proveedor, de saber que estás en sus manos. Y otra cosa importante, rompe con la mentalidad de pobreza. Muchos crecimos escuchando frases como: el dinero es del diablo, los ricos no entran al cielo, hay que ser pobre para ser santo. Mentiras. Esas son mentiras del enemigo para mantenerte en escasez. Dios no quiere que seas pobre. Él quiere que prosperes para que puedas bendecir a otros, para que puedas extender su reino, para que puedas vivir en paz y sin angustias. Abraham era riquísimo, Isaac era riquísimo, Jacob era riquísimo, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, con toda la riqueza y autoridad. Salomón era el hombre más rico de su tiempo. Y todos ellos eran siervos de Dios. La riqueza no es pecado. El pecado es amar el dinero más que a Dios, es obtenerlo de manera deshonesta, es usarlo solo para ti sin pensar en los demás. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ves? Dios tiene riquezas en gloria y Él quiere compartirlas contigo. Pero tú debes posicionarte espiritualmente para recibirlas. Debes lavar tus manos, limpiar tu corazón, alinear tu vida con su voluntad. Ahora, cuando laves tus manos con esa agua bendita, también ora por tus proyectos, por tu trabajo, por tus negocios. Declara bendición sobre todo lo que toque en tus manos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, dice que Dios bendecirá toda obra de tus manos. Pero para que esa bendición se active, tus manos deben estar limpias, consagradas, dedicadas a Dios. Piensa en esto.
Si tus manos están llenas de envidia, ¿cómo van a recibir bendición? Si tus manos están llenas de robo, ¿cómo van a prosperar? Si tus manos están cerradas, sin dar, sin compartir, ¿cómo van a llenarse? Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La generosidad atrae bendición. La tacañería atrae escasez. Entonces, aprende a dar. Aprende a ser generoso, no con lo que te sobra, sino con lo que tienes. Porque cuando das con fe, Dios multiplica tu semilla. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice: El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Imagínate que estás en un río. El agua fluye constantemente. Si pones tus manos y tomas agua, el río sigue fluyendo. Pero si cierras tus manos y no dejas que nada salga, tampoco puedes recibir más. Así es con las finanzas. Dios quiere que seas un canal de bendición, no un estanque estancado. Recibe, bendice a otros y vuelve a recibir. Ese es el ciclo de la prosperidad del reino. Y déjame decirte algo más. Hay momentos en los que Dios prueba tu fe con tu dinero. Él te pide algo que parece ilógico, que parece imposible, como cuando le pidió a la viuda de Sarepta que le diera de comer al profeta Elías, cuando ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo último que le quedaba. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14. Ella tenía dos opciones: comer ella y su hijo, y después morir de hambre, o darle primero al profeta y confiar en Dios. Ella decidió obedecer. ¿Y qué pasó? La harina y el aceite nunca se acabaron. Dios la sostuvo milagrosamente. A veces Dios te pide que des cuando menos tienes, porque ahí es donde se prueba tu fe. Ahí es donde se manifiesta el milagro. Porque cuando das desde tu necesidad, no desde tu abundancia, estás diciendo: Dios, yo confío en ti más que en mi dinero. Yo sé que tú eres mi proveedor, no mi trabajo, no mi sueldo, sino tú. Y esa fe agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú das con fe, cuando lavas tus manos y las consagras a Dios, cuando honras a Dios con tus finanzas, Él se convierte en tu galardonador. Él te recompensa. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él te conecta con las personas correctas. Él multiplica tu semilla, pero también debes cuidarte del espíritu de Mamón. Mamón es el dios del dinero, el espíritu que quiere esclavizarte, que quiere que sirvas al dinero en lugar de servir a Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debes decidir a quién sirves. Si sirves a Dios, el dinero te servirá a ti. Si sirves al dinero, vivirás esclavo toda tu vida. Por eso es tan importante lavar tus manos, porque cuando las lavas con agua bendita, estás rompiendo con el espíritu de Mamón. Estás declarando: yo no sirvo al dinero, yo sirvo a Dios. Y el dinero es solo una herramienta que Dios me da para cumplir su propósito. Y quiero que entiendas algo: la prosperidad de Dios no es solo para ti, es para que bendigas a tu familia, a tu iglesia, a los necesitados, es para que extiendas el reino de Dios en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios te prospera para que seas generoso, para que ayudes a otros, para que su nombre sea glorificado. Entonces, cuando laves tus manos, ora también por otros. Pide a Dios que bendiga a tu familia, a tus hermanos en la fe,
a los que están pasando necesidad, porque cuando oras por otros, Dios también te bendice a ti. Job capítulo 42, versículo 10 dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Cuando oras por otros, Dios cambia tu situación. Y ahora, escúchame con atención. Después de lavar tus manos, debes ir a trabajar con fe, con excelencia, con diligencia, porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. No puedes quedarte sentado esperando que el dinero caiga del cielo. Debes moverte, debes esforzarte, debes sembrar, pero hazlo confiando en que Dios bendice el trabajo de tus manos. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres». Trabaja como si estuvieras trabajando para Dios, no solo para tu jefe, no solo por el sueldo. Trabaja con pasión, con dedicación, con honestidad, porque cuando trabajas así, Dios te honra. Él te promueve, Él te abre puertas. Y no te desanimes si los resultados no llegan de inmediato. La cosecha toma tiempo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». A su tiempo, no a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. Él sabe cuándo estás listo para recibir la bendición. Él sabe cuándo es el momento perfecto. Mientras tanto, sigue lavando tus manos. Sigue orando. Sigue siendo fiel. Sigue dando, sigue trabajando con excelencia. Porque cada día que haces esto, estás sembrando semillas en el reino espiritual. Y esas semillas producirán una cosecha abundante. Y déjame hablarte de algo que muchos no entienden: el poder de las palabras que declaras sobre tu dinero. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Cada vez que dices: «Nunca tengo dinero», «Siempre estoy pobre», «El dinero no me alcanza», estás declarando maldición sobre tus finanzas. Estás atrayendo escasez con tus propias palabras. Pero cuando lavas tus manos y declaras bendición, cuando dices: «Dios suple todas mis necesidades, camino en la prosperidad de Dios, todo lo que toque en mis manos prosperará», estás activando la fe, estás abriendo puertas en el mundo espiritual. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho». Entonces, desde hoy, cambia tu manera de hablar sobre tu economía. No hables de escasez, habla de abundancia. No hables de pobreza, habla de prosperidad. No hables de falta, habla de provisión. Porque tus palabras tienen poder creativo. Con tus palabras puedes construir o destruir. Con tus palabras puedes bendecir o maldecir. Escoge sabiamente lo que declaras sobre tu vida. Y también quiero hablarte sobre algo que he visto en muchas familias: las maldiciones generacionales de pobreza. A veces la escasez no comenzó contigo, viene de generaciones atrás. Tal vez tu papá vivió en pobreza, tu abuelo vivió en pobreza, y ahora tú estás viviendo lo mismo, pero eso se rompe. En el nombre de Jesús, eso se cancela. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición». Cuando lavas tus manos con agua bendita, puedes declarar: «En el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional de pobreza. Rompo toda palabra negativa que se haya declarado sobre mi familia. Rompo todo pacto de escasez. Desde hoy, mi familia camina en la bendición de Abraham. Somos cabeza y no cola. Prestamos y no pedimos prestado.
La bendición de Dios nos alcanza y nos sobrepasa. Y escucha esto con atención. Dios quiere hacer algo nuevo en tu generación. Isaías capítulo 43, versículo 19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere hacer algo nuevo, quiere romper patrones, quiere cambiar tu historia, pero necesita que tú cooperes con Él. Necesita que laves tus manos, necesita que andes en obediencia, necesita que creas. Y cuando la bendición llegue, cuando veas que tus finanzas mejoran, cuando veas que las puertas se abren, cuando veas que el dinero ya no se escapa, no te olvides de dar gracias a Dios. No te olvides de seguir honrándolo. No te olvides de seguir siendo generoso, porque la gratitud atrae más bendición. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y déjame decirte algo más. A veces Dios permite temporadas de escasez para enseñarte a confiar solo en Él, no en tu dinero. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y 3 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A veces la escasez es una prueba. Es Dios preguntándote: ¿confías en mí? ¿Me buscas solo por lo que te doy? ¿O me buscas por quién soy? Y cuando pasas esa prueba, cuando demuestras que tu fe no depende de tu cuenta bancaria, sino de Dios, entonces Él te promueve, entonces Él te lleva a otro nivel, entonces te confía más, porque sabe que no te vas a desviar. Y quiero que sepas algo: el enemigo va a tratar de robarte la fe, va a tratar de desanimarte, va a ponerte pensamientos como: esto no funciona, Dios no te va a bendecir, estás perdiendo el tiempo, pero tú no le creas. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. El enemigo quiere robarte la esperanza, pero Jesús quiere darte abundancia. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, cuando venga el desánimo, lávate las manos de nuevo, declara de nuevo la palabra, ora de nuevo, adora a Dios de nuevo, porque la adoración rompe cadenas, la adoración abre puertas, la adoración atrae la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, ahí hay provisión. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26, nos cuenta que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero a medianoche oraron y cantaron himnos a Dios, y de repente hubo un gran terremoto que abrió todas las puertas y soltó todas las cadenas. Así que cuando sientas que estás en una cárcel de escasez, cuando sientas que las puertas están cerradas, adora a Dios, canta a Dios, alábalo, y verás cómo las puertas se abren, cómo las cadenas se rompen, cómo la bendición llega. Y ahora quiero darte una instrucción práctica muy importante. Después de lavar tus manos cada día, unge tus manos con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, representa unción, representa consagración. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 13, Samuel ungió a David con aceite, y desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. La unción trae el favor de Dios. La unción abre puertas. La unción hace que prosperes. Entonces, después de lavar tus manos con el agua bendita, toma aceite de oliva, que puedes bendecir también, y unge tus manos. Di: Señor, unjo mis manos con tu Espíritu Santo.
Que todo lo que toque en mis manos sea bendecido. Que en mis manos haya favor, haya provisión, haya multiplicación. Que mis manos sean instrumentos de tu gloria. Y cuando salgas a trabajar, cuando vayas a hacer negocios, cuando vayas a manejar dinero, tus manos estarán ungidas, consagradas, preparadas para atraer la bendición de Dios. Y verás la diferencia. Verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Verás cómo las oportunidades llegan. Verás cómo el favor de Dios te acompaña. Ahora quiero que hagas algo. En este momento, donde estés, cierra tus ojos. Extiende tus manos delante de ti y ora conmigo. Di, Señor Jesús, hoy lavo mis manos de toda impureza espiritual. Lavo mis manos de toda avaricia, de toda deshonestidad, de toda tacañería. Lavo mis manos de toda maldición financiera. En tu nombre, rompo con todo pacto de pobreza, rompo con toda palabra negativa que se haya dicho sobre mis finanzas, rompo con toda maldición generacional de escasez. Declaro que mis manos son instrumentos de bendición. Declaro que todo lo que toque en mis manos prosperará. Declaro que tú abres las ventanas de los cielos sobre mi vida. Declaro que camino en tu abundancia, en tu provisión, en tu favor. Te honro con mis finanzas, te doy el primer lugar y confío en que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tus ojos y ahora ve y haz lo que te he dicho. Consagra agua, bendícela con oración y con sal, y cada día lava tus manos con fe. Declara bendición sobre tu vida, honra a Dios con tus finanzas, sé fiel en tus diezmos y ofrendas, trabaja con excelencia, sé generoso con los necesitados, y verás cómo Dios transforma tu economía, verás cómo las puertas se abren, verás cómo el favor de Dios te alcanza. No es magia, no es superstición, es obediencia, es fe, es alinearte con los principios del reino, y cuando haces eso, el cielo responde, Dios responde. Y la bendición fluye como un río que no se detiene. Recuerda, Dios no quiere que vivas en escasez. Él quiere prosperarte. Él quiere que camines en abundancia, pero tú debes hacer tu parte. Lava tus manos, limpia tu corazón, honra a Dios. Rompe con la mentalidad de pobreza. Declara bendición con tus palabras y prepárate para recibir lo que Él tiene para ti. Y quiero dejarte con esta verdad poderosa. Tú eres hijo del Rey. Tú eres heredero del reino. Tú llevas sangre real. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, todo lo que tiene el Padre es tuyo. Toda la abundancia del cielo está disponible para ti. Pero debes posicionarte para recibirla, debes lavar tus manos, debes caminar en obediencia, debes creer que la bendición de Dios te alcance, que las ventanas de los cielos se abran sobre tu vida, que todo lo que toque en tus manos prospere, que el favor de Dios te acompañe a donde quiera que vayas, que tu cuenta bancaria refleje la abundancia del cielo. Que tus hijos y tus nietos vean en ti un cambio, una transformación, una prosperidad que viene de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora ve en paz. Y recuerda, tus manos limpias y ungidas atraen la bendición de Dios. El cielo está abierto sobre ti. La provisión está liberada. Y la abundancia de Dios es tu herencia. Recíbela, créela y camina en ella desde hoy. Dios no necesita cosas grandes para hacer milagros grandes.
Él usó la saliva y el barro para abrir los ojos de un ciego. Usó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Y hoy, en este mensaje, vas a descubrir cómo algo tan simple como el vinagre, utilizado con fe, con propósito y con obediencia, puede abrir las puertas del cielo sobre tu economía en este año que viene. Pero antes de que sigas escuchando, quiero que entiendas algo. Esto no es magia. Esto no es superstición. Esto no es un ritual vacío. Esto es un acto de fe que se apoya en la palabra de Dios, en la obediencia y en la confianza de que Él tiene poder para transformar tu situación financiera cuando tú decides creerle, cuando decides actuar conforme a su voluntad y cuando abres tu corazón para recibir lo que Él ya tiene preparado para ti. El vinagre, hermano, hermana, es mencionado en la Biblia. Jesús mismo probó el vinagre en la cruz, en el momento más oscuro, justo antes de que todo se consumara. Y lo que parecía amargo, lo que parecía doloroso, fue parte del plan de redención más grande de la historia. Así que no menospreciemos lo que parece insignificante, porque Dios usa lo insignificante para confundir a los sabios, como dice 1 Corintios 1:27. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora bien, ¿por qué el 1 de enero? Porque el primer día del año es un día profético. Es el día en que estableces la dirección de todo lo que viene. Es el día en que declaras tu pacto con Dios, en que consagras tu casa, tu familia, tu trabajo, tu economía. Es el día en que le dices al enemigo, este año no es tuyo. Este año es del Señor. Y cuando tú actúas en fe, ese día, cuando tú consagras tu hogar con propósito, estás plantando una semilla espiritual que va a dar fruto todo el año. Piénsalo de esta manera. Cuando un agricultor siembra en la tierra, él no siembra cualquier día. Él espera el tiempo correcto, la temporada correcta, el momento profético donde la tierra está lista para recibir la semilla. Y cuando siembra en el momento correcto, la cosecha es abundante. Lo mismo pasa con tu vida espiritual. El 1 de enero es ese momento profético donde la tierra de tu vida está lista para recibir la semilla de la fe, la semilla de la bendición, la semilla de la abundancia. Voy a decirte dónde debes rociar el vinagre. Y escucha bien, porque cada lugar tiene un significado profundo, una razón espiritual que va más allá de lo físico. En primer lugar, la entrada de tu casa. La puerta de tu hogar es el lugar por donde entra la bendición o la maldición. Es el lugar por donde pasa todo lo que va a afectar a tu familia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser liberado de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que marcaran los dinteles de las puertas con sangre de cordero. Y esa marca fue la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hoy no marcamos con sangre física, porque la sangre de Jesucristo ya nos cubrió en la cruz. Pero el acto de consagrar la entrada de tu casa es un acto de fe que dice, Señor, esta casa te pertenece. Aquí solo entra lo que tú permites. Aquí solo entra bendición, prosperidad, paz y favor divino. Cuando tú rocías vinagre en la entrada de tu casa el 1 de enero, con fe, declarando la palabra, estás levantando una barrera espiritual contra todo ataque del enemigo, contra toda pobreza, contra toda enfermedad, contra todo espíritu de escasez que quiera entrar a tu hogar. Y aquí está el detalle. No lo hagas como un acto mecánico. Hazlo con oración. Antes de rociar, ponte de rodillas si es necesario y di, Señor, consagro esta puerta, consagro esta entrada, que solo entre lo que viene de tu mano, que todo lo que el enemigo envíe se estrelle contra tu poder.
Declaro que este es un año de abundancia, de milagros, de puertas abiertas en el nombre de Jesús. Y cuando declares eso, créelo, porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:20. Déjame explicarte algo más profundo. La puerta en la Biblia siempre ha sido símbolo de oportunidad, de acceso, de autoridad. Jesús dijo en Apocalipsis 3:8, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando tú consagras la puerta de tu casa, estás declarando que las puertas cerradas en tu vida se van a abrir. Las puertas de bendición, las puertas de oportunidad, las puertas de favor divino. Y al mismo tiempo estás cerrando las puertas que el enemigo ha usado para atacarte, para robarte, para destruirte. Muchas familias viven en crisis constante porque hay puertas espirituales abiertas en sus hogares. Puertas de maldición generacional, puertas de pecado, puertas de desobediencia, y por esas puertas entra la pobreza, entra la enfermedad, entra la división, entra todo lo malo. Pero cuando tú consagras tu casa, cuando tú declaras que esas puertas se cierran en el nombre de Jesús, todo cambia. La atmósfera espiritual de tu hogar cambia. Y lo que antes era un lugar de conflicto se convierte en un lugar de paz. Lo que antes era un lugar de escasez se convierte en un lugar de abundancia. Segundo lugar, tu lugar de trabajo o tu negocio. Si tienes un negocio, si tienes una oficina, si tienes un lugar donde generas tu sustento, ese lugar necesita ser consagrado. Muchas veces la quiebra, la falta de clientes, la mala racha en los negocios no es solo mala suerte, es ataque espiritual, es una puerta abierta que el enemigo está usando para robarte lo que Dios ya te dio. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero para que esa bendición fluya, tienes que cerrar las puertas al ladrón. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere destruir tu economía. Quiere que vivas en deuda, en angustia, en escasez. Pero cuando tú consagras tu lugar de trabajo, cuando tú declaras que ese lugar está bajo el gobierno de Dios, todo cambia. Rocía el vinagre en las esquinas de tu negocio, en tu escritorio, en la caja registradora si tienes una, y declara, este lugar está bajo la cobertura de Jesucristo. Aquí no opera la pobreza, aquí no opera el fracaso. Aquí opera la bendición de Abraham. Declaro que este año los clientes van a venir, las oportunidades van a abrirse, las ventas van a multiplicarse, porque mi trabajo no depende del hombre, depende de Dios. Y si no tienes un negocio físico, si trabajas desde casa o si estás buscando empleo, consagra el lugar donde buscas trabajo, donde envías currículums, donde oras por una oportunidad, porque ese lugar también necesita ser apartado para Dios. Ahora, quiero que entiendas algo importante sobre el trabajo. Muchos creyentes piensan que el trabajo es una maldición, que trabajar es un castigo por el pecado, pero eso no es cierto. Antes de que el hombre pecara, Dios ya le había dado trabajo. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es maldición, es bendición. Es el lugar donde Dios te da propósito, donde te da identidad, donde te da la oportunidad de ser productivo y de glorificarlo. El problema no es el trabajo. El problema es cuando trabajamos sin la dirección de Dios, cuando trabajamos solo por dinero, cuando trabajamos sin propósito eterno. Porque cuando tú trabajas con Dios, cuando tú pones tu trabajo en sus manos, Él multiplica tus esfuerzos, Él abre puertas que nadie puede cerrar, Él te da favor donde no lo mereces. Él convierte tus trabajos ordinarios en extraordinarios. Y aquí está algo que necesitas grabar en tu corazón.
No importa qué trabajo tengas, no importa si es grande o pequeño, si es prestigioso o humilde. Si Dios te lo dio, es importante. Si Dios te puso ahí, tiene un propósito. Y cuando tú lo haces con excelencia, cuando lo haces como para el Señor, Él te va a promover. Colosenses 3, 23 y 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando consagres tu lugar de trabajo, no solo estás pidiendo más dinero, estás declarando que ese trabajo tiene propósito divino, que ese lugar es una extensión de tu ministerio, que ahí también glorificas a Dios. Y cuando Dios ve esa actitud, cuando Él ve ese corazón, Él responde con bendición abundante. Tercer lugar, tu billetera o donde guardas tu dinero. Este es el lugar más íntimo de tu economía. Tu billetera, tu bolsa, tu cuenta bancaria, el lugar donde guardas tus ahorros. Aquí es donde muchos cristianos fallan, porque piensan que el dinero es solo un asunto material. Pero no, hermano, hermana, el dinero es espiritual. Jesús habló más del dinero que de casi cualquier otra cosa, porque Él sabía que nuestro corazón sigue a nuestro tesoro. Mateo 6:21 dice: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando tú consagras tu billetera, cuando tú declaras que tu dinero está bajo la dirección de Dios, estás rompiendo el espíritu de avaricia, el espíritu de pobreza, el espíritu de deuda que ha estado operando en tu vida. Estás diciendo: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que viene es tuyo. Yo solo soy un administrador. Y aquí viene algo poderoso. Rocía un poquito de vinagre en tu billetera y luego pon un billete nuevo, un billete que represente tu fe. Puede ser de 20 pesos, de 50, de 100, lo que puedas, pero que sea nuevo, que represente un nuevo comienzo. Y declara: Señor, este dinero es una semilla de fe. Declaro que así como este billete está aquí, así va a entrar el dinero a mi vida este año. Que se multiplique, que se reproduzca, que nunca me falte, porque tú eres mi proveedor. Y luego, durante el año, cada vez que abras tu billetera, cada vez que saques dinero, acuérdate de esa declaración. Acuérdate de que Dios es tu fuente, no tu trabajo, no tu jefe, no tu negocio. Dios es tu fuente. Y cuando Él es tu fuente, nunca te falta. Pero déjame hablarte más profundamente sobre el dinero. El dinero en sí no es malo. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay una gran diferencia. Tú puedes tener dinero sin amar el dinero. Tú puedes ser prosperado sin que el dinero sea tu Dios. El problema es cuando el dinero se convierte en tu seguridad, cuando confías más en tu cuenta bancaria que en Dios, cuando el dinero determina tu paz, tu gozo, tu identidad. Ahí es donde el dinero se convierte en un ídolo. Y Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Entonces, cuando tú consagras tu billetera, estás declarando: Dios, tú eres mi seguridad, no mi dinero. Tú eres mi paz, no mis ahorros. Tú eres mi proveedor, no mi salario. Y cuando Dios ve esa confianza, cuando Él ve que tú no has puesto tu esperanza en las riquezas, sino en Él, Él te puede confiar más. Porque Él sabe que el dinero no te va a corromper, que la prosperidad no te va a alejar de Él. Ahora, escúchame bien. Hay algo que necesitas entender antes de hacer esto. No puedes hacer este acto de fe y seguir viviendo en desobediencia. No puedes consagrar tu casa y seguir permitiendo la murmuración, la división, la falta de perdón. No puedes consagrar tu negocio y seguir engañando, robando, mintiendo. No puedes consagrar tu billetera y seguir siendo tacaño con Dios sin dar tus diezmos, sin ofrendar, sin ayudar al necesitado.
La Biblia es clara, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:7. Si tú quieres cosechar bendición, tienes que sembrar obediencia. Si quieres cosechar prosperidad, tienes que sembrar generosidad. Si quieres cosechar milagros, tienes que sembrar fe. Y aquí está el secreto que muchos no entienden. Dios no necesita tu dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Dios no necesita nada de ti. Pero cuando tú das, cuando tú obedeces, cuando tú honras a Dios con tus primicias, estás activando una ley espiritual que es infalible. Estás abriendo las ventanas de los cielos, como dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate en algo, Dios dice probadme. Es el único lugar en toda la Biblia donde Dios te invita a probarlo. No es falta de fe probar a Dios en esto, es obediencia, es respuesta a su invitación. Dios está diciendo, atrévete a darme. Atrévete a honrarme con tus diezmos y mira lo que voy a hacer. Voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú sabes lo que significa hasta que sobreabunde? Significa que no va a caber. Significa que va a ser tanto que no vas a tener espacio para guardarlo. Significa que la bendición va a ser tan grande que tú mismo te vas a sorprender. Esa es la promesa de Dios para el que diezma, para el que ofrenda, para el que honra a Dios con sus finanzas. Entonces, cuando hagas este acto de fe el 1 de enero, asegúrate de que tu corazón está limpio delante de Dios. Asegúrate de que has perdonado, de que has pedido perdón, de que has cerrado toda puerta que el enemigo pueda usar en tu contra, porque el enemigo es astuto. Él busca cualquier rendija, cualquier puerta abierta para entrar y robar tu bendición. Y si hay algo en tu vida que sabes que no está bien, si hay un pecado que has estado guardando, una herida que no has sanado, una relación rota que no has restaurado, este es el momento de arreglarlo. No esperes a mañana, no esperes a que sea conveniente, hazlo ahora, porque cuando tú te alineas con la voluntad de Dios, cuando tú vives en obediencia, las puertas del cielo se abren sobre tu vida de una manera sobrenatural. Déjame contarte algo. Hace años conocí a una familia que estaba pasando por una crisis económica terrible. El esposo había perdido su trabajo, las deudas se acumulaban, no tenían ni para la comida, los bancos los perseguían, los acreedores tocaban a su puerta y ellos estaban desesperados, al borde de perder todo. Pero ellos eran creyentes, tenían fe y decidieron hacer un acto de consagración en su hogar. Limpiaron su casa de arriba abajo, rociaron sal y vinagre en cada esquina, oraron, ayunaron por 3 días y declararon que ese era el año de su restauración. Se pusieron de rodillas en la sala de su casa, con lágrimas en los ojos, y le dijeron a Dios, Señor, nosotros lo hemos perdido todo, pero todavía tenemos fe. Todavía creemos que tú eres poderoso para cambiar nuestra situación. Aquí está nuestra casa, aquí está nuestra vida. Hazlo tú, porque nosotros ya no podemos más. ¿Y sabes qué pasó? En menos de 3 meses, el esposo consiguió un trabajo mejor del que había perdido, con mejor salario, con mejores prestaciones. Las deudas comenzaron a pagarse de manera milagrosa. Un pariente lejano que ni siquiera sabían que existía les dejó una herencia. Llegaron bendiciones de lugares inesperados. Personas que ellos habían ayudado años atrás les devolvieron el favor multiplicado. Y al final del año, ellos no solo habían salido de la crisis, sino que estaban mejor que nunca. Compraron casa propia, pusieron un pequeño negocio y hoy, años después,
son prósperos, bendecidos y sobre todo agradecidos con Dios. Eso no fue casualidad. Eso fue la mano de Dios respondiendo a un acto de fe. Porque cuando tú actúas en obediencia, cuando tú crees aunque no veas, cuando tú declaras bendición en medio de la tormenta, Dios se mueve en tu favor. Dios responde, Dios interviene, y lo que parecía imposible se vuelve posible. Pero déjame decirte algo más. No basta con hacer el ritual. No basta con rociar el vinagre y quedarte esperando que el dinero caiga del cielo. Tienes que hacer tu parte. Tienes que trabajar con diligencia. Tienes que sembrar, tienes que esforzarte, tienes que buscar oportunidades. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios bendice el trabajo, no la pereza. Dios multiplica la semilla del que siembra, no del que se queda sentado esperando que todo le caiga del cielo. Dios honra al que se levanta temprano, al que toca puertas, al que busca, al que se esfuerza. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es claro, ¿verdad? Dios espera que hagamos nuestra parte. Entonces, si tú quieres ver resultados este año, tienes que levantarte con propósito, tienes que buscar a Dios en la madrugada, tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que declarar bendición sobre tu vida y tienes que moverte, tienes que tocar puertas, tienes que buscar empleo, tienes que mejorar tu negocio, tienes que capacitarte, tienes que aprender nuevas habilidades, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos confiando en que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. La fe sin acción es fe muerta. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No puedes solo creer, tienes que actuar. No puedes solo declarar, tienes que moverte. Porque Dios trabaja con los que trabajan, Dios bendice a los que se esfuerzan, Dios multiplica a los que siembran. Y aquí viene algo importante: no te compares con nadie, no mires lo que otros tienen, no envidies la bendición ajena, porque la bendición de Dios es personal. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar, y lo que Dios tiene para otros, no es tuyo. Cada uno tiene su tiempo, su proceso, su propósito. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú te enfocas en tu carrera, en tu llamado, en tu propósito, todo cambia. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Corre tu carrera, vive tu propósito, cumple tu llamado, y Dios se encargará del resto. La comparación es uno de los pecados más sutiles y más destructivos, porque cuando tú te comparas, siempre vas a encontrar a alguien que tiene más que tú. Y si miras para arriba, te vas a sentir inferior. Y si miras para abajo, te vas a sentir orgulloso. Pero si mantienes tus ojos en Jesús, si te enfocas en lo que Dios te llamó a hacer, vas a tener paz, vas a tener propósito, vas a tener contentamiento. Ahora, quiero hablarte de algo que muchos olvidan: la paciencia. Vivimos en una generación que quiere todo rápido, que quiere todo ya, que no sabe esperar. Vivimos en la era del Internet, donde todo es instantáneo, y hemos perdido la capacidad de esperar. Pero la bendición de Dios muchas veces no viene de inmediato, viene en el tiempo perfecto. Y tienes que aprender a esperar con fe, sin desesperarte, sin dudar, sin renunciar. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa viene después de la obediencia y la paciencia, no antes. Entonces, si tú haces este acto de fe el 1 de enero y no ves resultados inmediatos, no te desesperes. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue obedeciendo,
porque lo que Dios prometió, Él lo cumple, y aunque tarde, llegará. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y cuando llegue, vas a entender por qué tuvo que tardar. Vas a entender que Dios estaba preparándote, que estaba enseñándote a confiar, que estaba formando tu carácter, que estaba cerrando puertas que no eran para ti y abriendo puertas que sí lo eran. Vas a entender que Dios estaba protegiendo tu futuro, que estaba alineando circunstancias, que estaba moviendo piezas en el tablero invisible de lo espiritual para que todo se acomodara en el momento perfecto. Y vas a dar gracias, porque vas a entender que el tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para esperar y un tiempo para recibir. Y cuando tú respetas el tiempo de Dios, cuando tú esperas con paciencia, la bendición que recibes es permanente, es sólida, es verdadera. Ahora, quiero que escuches esto con atención. El dinero no es el fin. El dinero es un medio. Dios quiere prosperarte, sí. Dios quiere que te vaya bien económicamente, sí. Pero no para que tú acumules, no para que tú vivas en egoísmo, no para que tú te olvides de Él. Dios quiere prosperarte para que tú seas de bendición, para que tú ayudes al necesitado, para que tú sostengas la obra de Dios, para que tú seas un canal de bendición en la tierra. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da para que tú des. Dios te bendice para que tú bendigas. Dios te prospera para que tú extiendas su reino. Entonces, cuando el dinero empiece a llegar este año, no lo gastes todo en ti. Honra a Dios con tus primicias. Ayuda al que lo necesita. Sé generoso, porque la generosidad es una semilla que nunca deja de dar fruto. Y déjame decirte algo más. Cuando tú eres generoso con Dios, cuando tú eres generoso con los demás, Dios te honra de una manera sobrenatural. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tú no puedes dar más que Dios, nunca. Por más que tú des, Dios siempre te va a devolver multiplicado, siempre. Yo he visto esto una y otra vez. He visto personas que lo tenían todo, pero eran tacañas, egoístas y terminaron perdiéndolo todo. Y he visto personas que tenían poco, pero eran generosas, dadivosas, y Dios las prosperó de una manera increíble. Porque Dios honra la generosidad. Dios bendice al dador alegre. Dios multiplica la semilla del que siembra con fe. Entonces, este año, proponte en tu corazón ser generoso. Proponte dar con alegría, sin esperar nada a cambio, sin calcular, sin medir, confiando en que Dios es fiel y que Él nunca se queda debiendo. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una ley espiritual, es un principio del reino y funciona siempre. Y ahora, antes de terminar, quiero darte una instrucción muy específica. El 1 de enero, cuando hagas este acto de fe, quiero que después te quedes en silencio. No hables, no te distraigas. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra tus ojos y busca a Dios en oración. Dile lo que hay en tu corazón, dile tus miedos, tus dudas, tus sueños, tus anhelos, y luego escucha, porque Dios habla, Dios responde,
pero Él habla en el silencio, Él responde en la intimidad. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio es donde Dios revela su voluntad. En el silencio es donde Dios da dirección. En el silencio es donde Dios sana, restaura, transforma. Vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de distracciones, lleno de voces que quieren capturar nuestra atención. Pero en medio de todo ese ruido, Dios habla en voz suave, en voz apacible. Y si tú no aprendes a estar quieto, si tú no aprendes a silenciar todo lo demás, no vas a escuchar su voz. Primera de Reyes 19, 11 al 12 cuenta la historia de Elías. Dios le dice que salga y se pare en el monte, porque él va a pasar. Y pasó un viento grande y poderoso que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. ¿Ves? Dios no siempre habla en las cosas grandes, en las cosas espectaculares. A veces Él habla en lo suave, en lo silencioso, en lo apacible. Y si tú estás esperando un terremoto, un fuego, una señal espectacular, puede ser que te pierdas su voz. Así que después de consagrar tu casa, tu negocio, tu billetera, apaga el teléfono, apaga la televisión, apaga todo lo que te distraiga y busca a Dios. Pasa tiempo con Él, porque ese tiempo va a marcar la diferencia en todo tu año. En ese momento de silencio, Dios te puede revelar estrategias para tu negocio, ideas para tu trabajo, dirección para tu vida. En ese momento de intimidad, Dios puede sanar heridas profundas, puede restaurar relaciones rotas, puede darte paz en medio de la tormenta. No menosprecies el poder del silencio, no subestimes el valor de la oración. Y finalmente, quiero dejarte con esto. Dios está de tu lado. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Pero tienes que creerle, tienes que obedecerle. Tienes que confiar en Él aunque no entiendas. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como dice Isaías 55, 8 y 9. A veces Dios te va a llevar por caminos que no entiendes, a veces te va a pedir que hagas cosas que no tienen sentido lógico, a veces te va a sacar de tu zona de comodidad. Pero si tú confías en Él, si tú obedeces sin cuestionar, vas a ver su gloria manifestarse en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Este año 2026 puede ser el año de tu milagro. Puede ser el año de tu abundancia, puede ser el año donde todo cambia, pero depende de ti, depende de tu fe, depende de tu obediencia. Depende de que tú decidas creerle a Dios por encima de lo que ves, por encima de lo que sientes, por encima de lo que dicen las circunstancias, por encima de lo que dice tu cuenta bancaria, por encima de lo que dicen las estadísticas. Romanos 4:17 dice que Abraham creyó al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el tipo de fe que Dios busca. La fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe que declara bendición en medio de la crisis. La fe que proclama abundancia en medio de la escasez. La fe que dice sí cuando todo dice no. Así que el 1 de enero, levántate con fe, levántate con propósito, levántate con determinación. Consagra tu casa, consagra tu negocio, consagra tu economía y declara que este es tu año. Declara que este es el año de la bendición. Declara que este es el año de la abundancia. Declara que este es el año donde Dios va a demostrar su poder en tu vida de una manera sobrenatural. Y cuando lo hagas, créelo con todo tu corazón. Créelo con cada fibra de tu ser. Créelo aunque tiembles, créelo aunque dudes, créelo aunque tengas miedo, porque todo es posible para el que cree. Marcos 9,
23. Ahora, inclina tu cabeza. Vamos a orar juntos. Y si estás solo, si estás en tu casa, si estás en tu carro, ponte de rodillas si puedes, porque esta oración va a marcar tu año. Esta oración va a sellar tu pacto con Dios. Esta oración va a abrir las puertas del cielo sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia en este momento para consagrar mi vida, mi hogar, mi economía, todo lo que soy y todo lo que tengo. Señor, yo declaro que tú eres mi proveedor, tú eres mi fuente, tú eres mi sustento, y yo confío en ti por encima de todas las cosas. Perdóname si he dudado, perdóname si he puesto mi confianza en el hombre y no en ti. Perdóname si he sido infiel con mis diezmos, si he sido tacaño, si he sido egoísta. Hoy decido creerle a tu palabra. Decido obedecerte, decido caminar en fe. Consagro la entrada de mi casa, para que solo entre la bendición que tú envías. Que salga toda maldición, toda pobreza, toda enfermedad, todo espíritu de escasez. Que esta casa sea un lugar de paz, de amor, de prosperidad. Consagro mi lugar de trabajo para que prospere bajo tu dirección. Que vengan los clientes, que se abran las oportunidades, que se multipliquen las ventas, que todo lo que toque mi mano prospere porque tú estás conmigo. Consagro mi economía, consagro mi billetera, consagro mis finanzas, para que se multipliquen conforme a tu voluntad. Que nunca me falte, que siempre tenga para dar, que sea un canal de bendición en esta tierra. Señor, yo declaro que este 2026 es mi año, es el año de mi milagro, es el año de mi abundancia, es el año donde voy a ver tu gloria manifestarse en mi vida como nunca antes. Declaro que las puertas cerradas se van a abrir, que las deudas se van a pagar, que las oportunidades van a llegar, que el favor divino me va a rodear, y yo lo recibo por fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora ve, actúa, obedece, y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida como nunca antes, porque este es tu tiempo, este es tu momento, este es tu año, y Dios ya lo decretó en el cielo. Lo que Él decretó, nadie lo puede cancelar. Lo que Él prometió, nadie lo puede anular. Y lo que Él comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Que la bendición del Altísimo te acompañe. Que su favor te rodee como un escudo. Que su paz guarde tu corazón. Que su provisión nunca te falte. Y que este año sea el año donde finalmente entiendas que con Dios todo es posible, que nada es imposible para el que cree, y que tú eres hijo del Rey, heredero de las promesas, destinado para la grandeza. Amén y amén.